Vamos a compartir la invitación. Con los amigos de Suiza. Bien, aquí tenemos todo en orden. ¿Listo? Para el inicio. Estamos listos. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor me los bendiga a todos. Damos gracias a Dios porque estamos aquí. Y vamos a esperar que haya algunos de ustedes ya conectados. Para entonces dar inicio a nuestra programación. Muy bien. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a esta reunión, Señor. Que se haga tu voluntad como se hace en el cielo. Tus bendiciones sean por nosotros recibidas mediante el agradecimiento. Podamos compartirlas con los que están en las distintas espera de nuestros andares. Oramos para que el Espíritu Santo tome el control de toda la programación. En el nombre de Jesús. Amén. Pero muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la serie Feliz para Siempre. Hoy vamos a tener la siguiente agenda. Vida con objetivos. David, amigo de Dios. La Biblia al día. Libro de los Salmos. Salmo 81. El devocional. Reflejemos a Jesús para hoy día. Nuestro tema central. El conflicto de los siglos. Capítulo 18. La tercera parte. La escuela sabática para nuevos creyentes. Sección número 4, tercer trimestre. Y la escuela sabática regular. Sección número 5, tercer trimestre. Muy bien. Vamos entonces a compartir pantalla para nuestro primer segmento. De la serie Feliz para Siempre. Tenemos el agrado de presentar la tercera miniserie, David, el amigo de Dios. El tema para hoy, 26 de julio, es la conclusión del primer paralelismo. El resumen del tema anterior. En la primera parte de esta serie,
David, amigo de Dios. Una comparación entre la vida de David y la vida de nuestro Señor Jesucristo. La hemos llamado llamados y elección divina. Acá vemos el llamado y la elección divina de David y de nuestro Señor Jesucristo para cumplir misiones importantes en el plan de salvación. El primer texto se trata de primera de Samuel 16, 1 al 11. Analizando el texto, extraímos lo siguiente. Análisis teológico práctico del ungimiento de David como rey. Tal como está registrado en primera de Samuel 16, 1 al 11. Antes de comenzar, es importante recordar que este análisis se basa en la interpretación de un texto bíblico y que puede haber diferentes perspectivas teológicas sobre el tema. Nosotros debemos mencionar algunas claves importantes que se encuentran en este texto. Primero, el contexto histórico teológico. Segundo, la elección de David. Tercera clave, el valor del corazón. En la segunda lección, que toca los versículos 12 y 13, hablamos del ungimiento por parte del profeta Samuel hacia David. Samuel unge a David. Acá vimos dos claves. La cuarta, el llamado y la unción. Y la quinta, lecciones prácticas. Concluimos esta primera parte diciendo, en conclusión, el ungimiento de David como rey en primera de Samuel 16 nos presenta una poderosa lección teológica y práctica sobre la elección de Dios, la importancia del corazón y la necesidad de confiar en su plan para nuestras vidas. Bien, la siguiente parte. Vamos a concluir este primer tema del paralelismo de David, el amigo de Dios, y su comparación con Jesús, el Hijo de Dios, tomando en cuenta como base el versículo 7 de primera de Samuel 16. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Acá queremos dejar claro que la tercera de las 5 claves que hemos presentado, el valor del corazón, es el tema central de esta cita. En esta cita el Señor dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos,
pero Jehová mira el corazón. De aquí surge la pregunta. Dios siempre llama al más pequeño, rechazando al más pequeño y rechazado, para que la grandeza del evangelio sea revelada. Repito la pregunta. Dios siempre llama al más pequeño y rechazado para que la grandeza del evangelio sea rechazada. Título. David, el amigo de Dios, y su comparación con Jesús, el Hijo de Dios. Introducción. Breve explicación del contexto de Primera de Samuel 16, donde Dios llama a Samuel para ungir a David como futuro rey de Israel. A pesar de que era el más joven y menos esperado para tal posición. Planteamiento de la pregunta central. ¿Cómo se relaciona esta elección divina de David con la vida y la obra de Jesús, el Hijo de Dios? Repito, ¿cómo se relaciona esta elección divina de David con la vida y obra de Jesús, el Hijo de Dios? Veamos. David, el amigo de Dios. Descripción de David como un joven pastor que, en apariencia, no tenía el perfil típico de un rey poderoso, resaltando las cualidades y virtudes que hicieron que Dios lo eligiera, como su humildad, valentía, confianza en Dios y su corazón dispuesto a obedecerlo. Ejemplos de momentos claves en la vida de David donde se demostró su amistad con Dios. Como la derrota de Goliat y sus salmos de alabanza y adoración. Aquí hemos visto a David y sus cualidades que lo llevaron a ser elegido por Dios. O sea, lo llevaron a una elección divina. Veamos ahora a Jesús, el Hijo de Dios. Cualquiera diría que porque Jesús era el Hijo de Dios, definitivamente sería elegido por Dios. Pero no, mis hermanos. Dios no hace uso de sus influencias familiares. Jesús necesitaba también llenar las cualidades para ser el elegido de Dios. Algunos de ustedes yo sé que no van a estar de acuerdo conmigo. Pero el Padre no podía ir en contra de sus propias normas. Por eso Jesús, al igual que cualquier otro que Dios elija para una misión, debe llenar los requisitos básicos para tal misión. Debía llenar los requisitos básicos para tal misión. En calidad de hombre. Introducción de Jesús como Hijo de Dios. La segunda persona de la santidad, de la Santísima Trinidad o de la Divina Trinidad y el Salvador de la humanidad. Estas son cualidades
innatas en Jesús como Dios o como hijo de Dios. Comparación con David. A simple vista, Jesús no encajaba en la imagen esperada de un Mesías poderoso y terrenal. Nació en un humilde pesebre y creció en un pueblo desconocido, Nazaret. Sin embargo, como David, Jesús poseía virtudes excepcionales y una relación cercana con Dios como su Padre. La grandeza del Evangelio revelada a través de la elección de lo pequeño. Análisis del patrón divino de elegir a personas aparentemente insignificantes para llevar a cabo grandes propósitos. Ya vimos en 1 Samuel 16. Lo vimos en 1 Samuel 16. Y lo podemos ver también en Mateo 1, donde deja claro las condiciones en las que nació Jesús. En los evangelios, pues en Mateo, Marcos, Lucas, que son los que hablan del nacimiento de Jesús. Vemos que no hay características así llamativas ni en David ni en Jesús para considerarlos rey. A ninguno de los dos. Reflexión sobre cómo Dios utiliza a los débiles y humildes para demostrar su poder y sabiduría, y cómo esto se reflejó tanto en David como en Jesús. Ejemplos adicionales de las figuras bíblicas que fueron escogidas por Dios a pesar de su aparente insignificancia. David, los apóstoles, etc. En cuarto punto, queremos presentar lecciones para nosotros. Aplicación práctica de este principio en nuestras vidas y en el contexto actual. Inspiración para confiar en que Dios puede usar nuestras debilidades y las limitaciones para cumplir su propósito. Animar a la audiencia a mantener una relación íntima con Dios, así como David y Jesús lo hicieron. Conclusión. Recapitulación de los puntos claves de la presentación, enfatizando la importancia de entender la grandeza del Evangelio revelada a través de la elección de lo pequeño. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En las 5 claves que hemos visto durante estas semanas de esta tercera miniserie,
Todos nos llevan a 1 Samuel 16:7. Quiero hacer una invitación a los asistentes a reflexionar sobre la relación personal que desean tener con Dios y a buscar ser instrumentos de sus manos, en sus manos, a pesar de sus aparentes debilidades. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así funciona Jesús. Amigo, esta es la miniserie Vidas con Objetivos. En su capítulo, David, el amigo de Dios, de la serie Feliz para Siempre. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y agradezco de todo corazón que nos hayan acompañado en esta grabación. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos presentar esta segunda parte de la conclusión del primer paralelismo, llamamiento divino, existente entre David y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La tercera parte de esta conclusión la tendremos el día de mañana. Y así el Señor nos lo permite. Cuando analizaremos el llamado de nuestro Señor Jesucristo, anunciado por las profecías y los ángeles. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Les esperamos mañana. Bendiciones. Reavivados por tu palabra, un capítulo cada día. Libro de Salmos, capítulo 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste, y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, ¿no habrá en ti Dios ajeno?
ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca, y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trabajo, y con miel de la peña les saciaría. Libro de Salmos, capítulo 81. Lea cada día un capítulo de la Biblia. Le hará sabio para su salvación. Amén. Luego de cometer un error, tal vez has escuchado esa frase familiar que hice: te lo dije. Recuerdo que cuando era niño, decidí un sábado por la noche hacer un arma de madera para jugar con mis amigos. Para construir el objeto tomé un cuchillo afilado. Mi madre me miró desde lejos y me advirtió que no lo usara, ya que podría lastimarme. Pero la alerta no sirvió de mucho. Aún así, tomé el cuchillo, fui al fondo del patio y comencé a construir mi revólver. Entonces, en un momento de descuido, cuando bajé la hoja, perdí el objetivo y golpeé mi dedo índice de mi mano izquierda. La sangre comenzó a salpicar en varias direcciones. Llorar era inevitable. Llamé a mi madre por su ayuda. Rápidamente me llevó al hospital, donde tuve que recibir 5 puntos de sutura en mi dedo cortado. Recuerdo que en medio del viaje tuve que escuchar esa frase: hijo mío, ¿por qué no me escuchaste? Te lo dije. Hoy, cada vez que miro la cicatriz en mi dedo izquierdo, recuerdo el precio que pagué por no haber escuchado a quien quería mi bien. Aunque infantilmente pensé que mi madre era solo una mujer aburrida, ignoré el hecho de que no quería estropear mi diversión, sino evitarme un accidente. En el Salmo 81 encontramos el profundo lamento de un padre que no es escuchado por sus hijos. En el versículo 8 leemos: Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. ¿Te das cuenta? Crecemos, pero a veces todavía nos comportamos como niños. Escuchamos que estamos equivocados, pero insistimos en el error. Creemos que ese consejo proviene solo de aquellos que quieren quitarnos la alegría, pero al final, después de salir lastimados, en el pozo profundo, heridos por nuestras propias elecciones, entendemos que ese consejo era para nuestro propio bien. Así que hoy la pregunta es: ¿y tú? ¿Cómo actúas ante la voz de Dios? ¿Qué clase de hijo eres? ¿Eres obediente y aceptas la voluntad divina como lo mejor para tu vida, o como el antiguo pueblo de Israel, que cierra sus oídos al consejo de su Dios? Sabes, no tiene sentido decir que eres un hijo de Dios si no lo obedeces como a un padre. Muy, pero muy buenos días, mis queridos hermanos.
de la serie Feliz para Siempre. Presentamos el segmento La Biblia al día. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor le damos por permitirnos en esta mañana abrir una porción de su palabra. El capítulo 81 del libro de los Salmos. Oramos pues Dios para que a la hora de hablar de él, su espíritu sea el que hable y no nosotros. Por Jesús. Amén. Hoy es 26 de julio. Y nos toca hablar del Salmo 81. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y este es el análisis físico. Salmo 81. Bondad de Dios y perversidad de Israel. Saludos, hermanos y amigos. Analicemos el Salmo 81 siguiendo el formato acostumbrado. Ya son 80 salmos lo que hemos cubierto. ¡Wow! Estamos rompiendo nuestro propio récord. Vamos con el Salmo 81. Autor y contexto histórico. El Salmo 81 es atribuido a Asaf, quien fue uno de los líderes y músicos en el templo de Jerusalén durante el reinado de David como rey, el reinado del rey David. Este salmo pertenece a la categoría de los salmos de adoración y exhortación y fue escrito para ser cantado o recitado en la adoración colectiva del pueblo de Israel. Miremos el contexto histórico. El Salmo 81 se sitúa en el periodo posterior al Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba establecido en la tierra prometida, pero enfrentaba desafíos para mantener su lealtad a Dios y evitar caer en la idolatría. En cuanto a la estructura del Salmo 81, el Salmo 81 puede dividirse en tres partes principales. Primero, invitación a la adoración y alabanza a Dios. Versículos 1 al 5. En esta sección se llama al pueblo a regocijarse y a cantar alabanzas a Dios, recordando cómo Él los liberó de la esclavitud de Egipto. Segunda sección, los versículos 6 al 12. Lamento divino por la desobediencia de Israel. Dios habla en primera persona, recordando cómo el pueblo de Israel no obedeció sus mandamientos y siguió adorando a dioses falsos, lo que llevó a sufrir las consecuencias de su revelación. Por supuesto. Tercera sección. Invitación a la obediencia y promesa divina. Los versículos 13 al 16. Dios exhorta a su pueblo a escuchar su voz, a obedecerlo y a confiar en él. Si ellos lo hacen, serán bendecidos y recibirán protección y provisión abundante. Es una promesa condicionada.
Hablemos de las lecciones presentadas en este salmo para el cristianismo moderno. Primero, recordar la fidelidad de Dios. Así como el Salmo 81 llama a Israel a recordar cómo Dios los liberó y cuidó durante el Éxodo. También los cristianos modernos deben recordar constantemente las obras, palabras de Dios en sus vidas y en la historia de salvación. De allí que la sierva del Señor dijera que aquella famosa frase que nos recuerda: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que ha hecho y lo que ha enseñado en nuestra historia pasada. Segunda lección: evitar la idolatría. El Salmo 81 destaca el peligro de la idolatría y cómo esta desobediencia lleva a la ruptura de la relación con Dios. Para el cristiano moderno, esto implica mantenerse firme en la fe y evitar cualquier cosa que tome el lugar de Dios en su corazón. Cuarta lección: obedecer la palabra de Dios. La obediencia es un tema recurrente en el Salmo 81. Usted lo va a encontrar a lo largo de todo el Salmo, y mejor dicho, a lo largo de todo el libro de los Salmos. Para el cristiano, obedecer los mandamientos y enseñanzas de Dios es esencial para experimentar su bendición y favor. Recuerde que en la última sección, los últimos versículos de este Salmo, del 13 al 16, se nos deja una promesa de bendición condicionada a nuestra obediencia. Y por último, confiar en Dios en tiempos difíciles. Así como Dios prometió proteger y proveer para Israel, si ellos obedecían, también los cristianos deben confiar en Dios en medio de las pruebas y dificultades, sabiendo que Él es fiel y proveerá para sus necesidades. Hasta aquí las 5 lecciones que encontramos en este salmo para el cristianismo moderno. Pero también hay paralelismos en este salmo con el Nuevo Testamento. El Salmo 81 anticipa varios temas y enseñanzas presentes en el Nuevo Testamento. La importancia de la adoración y la alabanza, el primero de ellos. En el Nuevo Testamento se enfatiza la importancia de alabar a Dios con corazones agradecidos y al adorarlo en espíritu y verdad. Juan 4, 23 y 24. El llamado a la obediencia y a la fidelidad. Jesús reafirmó la importancia de la obediencia a Dios y enseñó que aquellos que lo aman guardan sus mandamientos. Juan 14, 15. Advertencia contra la idolatría. El apóstol Pablo advirtió a los cristianos sobre la adoración de ídolos y la importancia de mantenerse firmes en la fe en Jesús. 1 Corintios 10, 14. La promesa de la bendición y protección divina. En el Nuevo Testamento, Jesús prometió que aquellos que confían en Él serán bendecidos y que Él siempre estará con ellos, incluso en medio de las dificultades. Mateo 28, 20. Una vez más, dejamos claro que la bendición de Dios es una promesa condicionada. Su protección es una promesa condicionada.
La promesa y la bendición de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, están condicionadas a la obediencia de sus seguidores. En conclusión, yo te voy a decir algo. Si tú estás adorando ídolos y estás adorando imágenes y estás adorándote a ti mismo y tú tienes a Dios en el último lugar de tu vida, no en el primero donde debe estar, ¿cómo tú esperas que Dios te bendiga? Ponte en el lugar de Dios, tú siendo padre y tu hijo está haciendo y deshaciendo. Tú no dejas de amarlo, ¿verdad? Pero justamente porque lo amas, le limita tu bendición porque sabes que no está preparado para hacer uso de ella. Lo mismo ocurre con Dios y nosotros. Realmente somos pobres. Hablando literalmente, somos pobres. ¿Sabe por qué? Porque no somos pobres en espíritu. En espíritu somos altaneros, somos ricos en espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice la palabra de Dios. Aprendamos a ser humildes, pero sobre todo aprendamos a ser obedientes. En conclusión, el Salmo 81 nos enseña la importancia de recordar la fidelidad de Dios, evitar la idolatría, obedecer su palabra y confiar en Él en todo momento. Además, podemos encontrar paralelismos significativos con las enseñanzas del Nuevo Testamento que refuerzan estos principios. Es un recordatorio atemporal de cómo mantener una relación íntima con Dios y experimentar su amor y cuidado en nuestras vidas. Amigo, en resumen, en la primera parte tenemos una invitación a la adoración y al lamento divino. El Salmo indica con una invitación a la adoración y a la alabanza a Dios. El salmista, identificado como Asaf, llama al pueblo de Israel a regocijarse y a cantar con gozo al Señor, que es su fortaleza y libertador. Se recuerda cómo Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y se invita a no tener dioses ajenos ni adorar imágenes talladas. En la segunda parte del Salmo, Dios mismo habla en primera persona. Él lamenta la desobediencia de su pueblo y se muestra entristecido por su rebeldía. Dios recuerda cómo Israel no escuchó su voz y siguió sus propios deseos, permitiendo que sus corazones se endurecieran. A pesar de esto, Dios muestra su amor y misericordia al no abandonar a su pueblo, pero permite que enfrenten las consecuencias de su elección. Tema paralelo: adoración a Dios y evitar la idolatría. El llamado a adorar solo al Dios verdadero y rechazar cualquier forma de idolatría es un tema que se encuentra en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Exige ser el único objeto de adoración y no tolera la idolatría. Éxodo 20, 3 al 6 lo registra como el tercer mandamiento de la ley de Dios. La apariencia y misericordia de Dios. La paciencia, perdón, y misericordia de Dios. A pesar de la desobediencia del pueblo, Dios muestra su paciencia y misericordia. Esto también se refleja en el Nuevo Testamento, donde se enseña que Dios es paciente y no desea que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Segunda de Pedro 3:9. Parte 2. Invitación a la obediencia y a la promesa divina.
En la tercera parte del Salmo 81, Dios nuevamente llama a su pueblo a escuchar su voz y a obedecerlo. Si Israel se aparta de sus dioses falsos y sigue los caminos del Señor, Dios promete protegerlos y satisfacer sus necesidades, como lo hizo con lo mejor de la tierra. Dios anhela ser su rey y proveedor, pero respeta el libre albedrío del pueblo para decidir si lo seguirán o no. Temas paralelos en las Sagradas Escrituras. Primero, importancia de la obediencia. La obediencia a Dios es un tema central tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús enseñó que aquellos que lo aman guardan sus mandamientos y que la obediencia es una muestra de amor a Dios. Juan 14:15. Provisión de Dios para los que le siguen. En el Nuevo Testamento Jesús enseñó que aquellos que buscan a Dios, buscan el reino de Dios primero, recibirán todo lo que necesitan, ya que el Padre Celestial conoce sus necesidades. Mateo 6:33. En resumen, el Salmo 81 presenta una invitación a la adoración y a la bendición de Dios, destacando la importancia de evitar la idolatría y reconocer la paciencia y misericordia de Dios, incluso en medio de la desobediencia del pueblo. Los temas paralelos en las Sagradas Escrituras refuerzan la relevancia y la atemporalidad de estos mensajes que siguen siendo aplicables a la vida de los creyentes hoy en día. Amigos, este es el análisis del Salmo 81 para el día de hoy. Te recuerdo la importancia de leerlo y analizarlo y sacar tus propias conclusiones. No te dejes guiar solo por estos comentarios. El Señor te bendiga. Oramos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias por permitirnos en esta hora reflexionar sobre el Salmo 51 correspondiente a la fecha. Salmo 81. Oramos, buen Dios, para que estas lecciones puedan ser parte de nuestra vida. En Jesús. Amén. Soy su hermano en Cristo y esta ha sido la presentación de la Biblia al día para el día de hoy. Bendiciones. Todos tenemos una meta, un sueño. Bienvenidos al devocional. ¿Has intentado obviar una respuesta? Reflejemos a Jesús de Elena G. de Huay, 26 de julio. Tenemos la palabra profética más segura, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 16.
El apóstol estaba bien preparado para hablar de los propósitos de Dios con respecto a la raza humana, porque durante el ministerio terrenal de Cristo había visto y oído muchas cosas relativas al reino celestial. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, recordó a los creyentes, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Segunda de Pedro 1, 16 al 18. Por muy convincente que fuera esta evidencia de la certidumbre de la esperanza de los creyentes, había otra aún más convincente en el testimonio de la profecía, por medio de la cual la fe de todos podía ser confirmada y asegurada firmemente. Tenemos también, declaró Pedro, la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Capítulo 1, 19 al 21. Mientras exaltaba la palabra profética más segura como una guía cierta en tiempos de peligro, el apóstol advirtió solemnemente a la iglesia contra la antorcha de la falsa profecía que sería levantada por falsos maestros que introducirían encubiertamente herejías destructoras y aún negarían al Señor. Capítulo 2, 1. A esos falsos maestros que surgirían en la iglesia y serían considerados como verdaderos por muchos de los hermanos en la fe, el apóstol los compara a fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Capítulo 2, 17. Su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Capítulo 2, 20 y 21. No todos, sin embargo, serían entrampados por los artificios del enemigo. Cuando el fin de todas las cosas terrenales estuviera cerca, habría fieles miembros capaces de discernir las señales de los tiempos. Aunque un gran número de profesos creyentes negarían su fe por medio de sus obras, habría un remanente que perseveraría hasta el fin. Por lo cual, oh hermanos, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Capítulo 3, 14. Los Hechos de los Apóstoles, páginas 441 a la 443. Gracias por escucharnos. Ahora queremos invitarte a compartir los tesoros que Dios ha puesto en tus manos. Visítanos y comparte en www.devocionmatutina.com. Queremos agradecer al Ministerio Padilla por el audio que recién acabamos de escuchar. Vamos con el análisis físico. Estas son algunas de las lecciones que se pueden extraer de esta meditación de Elena G. de White. A continuación exploraremos el contenido y los mensajes clave de esta meditación. Fecha y título. Para el 26 de julio tenemos
tenemos la palabra profética más segura. Segunda de Pedro 1:16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Lecciones prácticas. Tenemos la palabra profética más segura. La meditación para el día de hoy. En esta meditación, seguro. Ahora sí. En esta meditación reflexionamos sobre la importancia de buscar nuestra fe, de basar nuestra fe en la palabra profética más segura. En lugar de seguir fábulas artificiosas o falsas enseñanzas. El apóstol Pedro, estaba bien preparado para hablar sobre los propósitos de Dios, habiendo sido testigo de los acontecimientos durante el ministerio terrenal de Cristo. Él y los demás apóstoles no transmitieron una historia inventada, sino que habían visto con sus propios ojos la majestad de Jesucristo. La fe de los creyentes no se fundamenta en fábulas, sino en una sólida base de testimonios presenciales. Y, más importante aún, en la palabra profética de las Escrituras. Pedro declara que tenemos la palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, guiándonos y fortaleciéndonos y fortaleciendo nuestra fe hasta el día final, hasta que el día final esclarezca por completo. Repito, Pedro declara que tenemos, ¿qué es lo que tenemos? La palabra profética más segura, que es como una antorcha que alumbra en lugares oscuros, guiándonos y fortaleciendo nuestra fe hasta que el día esclarezca por completo. Hermanos, esta es la razón del por qué yo soy adventista del séptimo día. Ninguna otra fe religiosa tiene tan segura convicción de los acontecimientos futuros como nuestra fe, nuestra confesión de fe lo presenta y lo ha presentado desde su fundación allá en 1863. Es crucial entender que ninguna profecía de la Escritura proviene de interpretaciones privadas o invenciones humanas. Todas las profecías han sido dadas por inspiración del Espíritu Santo a los santos hombres de Dios. La Biblia es nuestra guía segura y confiable en medio de tiempos de incertidumbre y peligro. Sin embargo, el apóstol Pedro también advierte sobre los falsos maestros que se levantarán en la iglesia introduciendo herejías destructoras y negando al Señor. Estos falsos maestros pueden ser considerados genuinos por muchos, pero debemos estar alerta y discernir la verdad. Son comparados con fuentes sin agua, nubes
empujadas por la tormenta, llevando a la oscuridad y perdición a aquellos que les siguen. En medio de la apostasía y la falsa enseñanza, debemos esforzarnos por mantenernos firmes en la fe y ser hallados sin manchas e irreprensibles cuando Jesús regrese. El remanente fiel perseverará hasta el fin, manteniendo su mirada en la palabra profética segura y en la promesa de la venida de Cristo. Repito, por eso soy adventista del séptimo día. Ojalá usted pudiera ver lo que le estoy tratando de decir. Por tanto, esta meditación nos insta a, primero, abrazar la palabra profética de las Escrituras como nuestra guía segura y confiable. Segundo, permanecer alerta ante las falsas enseñanzas y discernir la verdad a través del Espíritu Santo. Tercero, perseverar en la fe y procurar vivir en paz y santidad esperando la segunda venida de Cristo. Que nuestra vida refleje la confianza en la palabra profética más segura y nos mantengamos firmes en nuestra fe, siendo luces que brillen en medio de la oscuridad hasta el día en que veamos a nuestro Señor face to face, cara a cara. Amigos, es importante que usted lea esta devoción matinal personalmente y saque sus propias conclusiones. Nosotros solo queremos presentar lo que es nuestra opinión a la luz de la conducción que el Espíritu Santo creemos que nos ha dado. Pero usted debe leer la meditación y permitir que el Espíritu Santo lo lleve. Y luego, si hemos sido conducidos por el mismo Espíritu, llegaremos a las mismas conclusiones. El Señor te bendiga. Gracias, Señor, le damos por permitirnos en esta hora el análisis de la reflexión de hoy de Reflejemos a Jesús escrita por el linaje de Juan. Oramos, buen Dios, para que sigamos nos dejemos conducir por el Espíritu de profecía en todo momento y lugar, porque el Espíritu Santo conduce su Espíritu y no hay contradicción en ello. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús en la voz de su hermano en Cristo, José Moreno. Somos mucho más que cursos y clases de matemática, física y química privada. El Señor te bendiga. Bendiciones.